Este bloque viene de la mano casi todos los días, digamos, porque en el programa acostumbramos a traer emprendedores, gente que se ha transformado en pandemia, gente que se ha renovado, que se ha reinventado, como siempre decimos, y que de las redes, desde cierto lugar, empieza a crear sus propias cosas con sus manos y con lo que tiene al alcance. Pero este es un caso muy particular, si no me equivoco, porque nació en pandemia, si no me equivoco. Pero para eso la voy a presentar a ella, que está acá, porque vamos a hablar del vivero de Juana con Rocío Miño. ¡Aplauda! Se le fueron todos los aplausos. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Bien? Muy bien, la verdad. Contenta de venir a visitarlos, la verdad que sí. Te respondo lo primero. Sí, comenzó en pandemia. Yo soy la cara visible, diríamos, pero estamos con mi hermana, con Florencia, trabajando en esto que comenzó así, trabajando, viéndonos cuando se podía, cuando no, trabajando el tema de las plantas. Yo les contaba, el otro día fui a un programa de radio y les contaba cómo surgió esto. Yo tengo una abuela, tenía una abuela paterna que se llamaba Juana Francisca, que era amante de las plantas. Y tenía de todo en la casa. Sí. La casa era como una selva. Yo me acuerdo que nos metíamos a jugar a las escondidas en los pasillos, nos trepábamos a los árboles. La verdad que era una casa que a mí me hace recordar mucho el olor al jazmín, a comer pomelo, por ejemplo, cortado a la mitad con azúcar, porque todo eso se producía en la casa de mi abuela. Claro. Y era como, che, me voy a regar las plantas, el abuelo juntando las hojitas, qué sé yo. Era como normal y cotidiano. Y siempre mi papá me decía, vos tenés las manos de tu abuela, porque siempre me crecían las plantas. Entonces, bueno, en eso siempre en mi casa había plantas y demás. En contraposición, mi hermana, nada de plantas, ¿viste? Entonces, bueno, se mudó a una casa más grande, con un patio, y estaba pelado. Pero no te miento, no tenía ni pasto. De a poquito fue poniéndole un poquito de onda, pero a las plantas le tenía mucho miedo. Entonces yo le regalé una mentita, un perejil, le fui llevando de a poquito una lavanda, me acuerdo. Y se empezó a poner contenta que les estaban respondiendo, porque siempre me decían, los cactus se me mueren, Rocío, ¿cómo hago para mantener esto? Que es lo que siempre les pasa a la gran mayoría, que por eso tienen mucho miedo con el tema de las plantas. Y bueno, y así empezó, y después ya me empezó a pedir cosas. Y me dijo, che, yo quiero una Santa Rita de color rosado, porque estuve investigando que vienen en blanca, vienen en rosado, en naranja, y es como que empezó a tomarle un poco de gusto al tema de la jardinería. Y empezamos en pandemia a juntar, a reproducir plantas de la manera, fuimos a internet, es así, la verdad que yo lo contaba, yo soy periodista y ella estudió relaciones laborales, así que de plantas más que investigación en internet y lo que podemos hablar con algunos amigos o amigas ingenieras agrónomas, empezamos a investigar, a informarnos. Y un día empezamos a tener un montón de producción así de los hijos y las hijas que íbamos haciendo de nuestras plantas y, che, ¿qué te parece si nos mandamos? ¿Y qué le ponemos? El vivero de Juana, porque representa todo eso. Ahí estamos viendo imágenes de la producción y lo que veo y que noto es que hay mucho arreglo, veo mucha madera, me imagino que algunas huertitas se pueden preparar en esos cajones de madera. De esos hay una marca, hay una distinción ahí, no es que vos me vendés las plantas solas, digamos. Exactamente. Bueno, en eso del emprendedurismo, de tratar de romper un poco las estructuras que hay, que vos te puedes ir a la feria y comprar el perejil, comprar la lavanda, o te vas a un vivero específicamente. Entonces queríamos aportarle algo innovador y también en esto en pandemia estuvimos muchos y muchas estuvimos en nuestros hogares, en nuestras casas y empezamos a darle importancia a las plantas y al tema de comer saludable, de comer sano y a cocinar, diríamos, un montón de gente que se volcó a la cocina. Entonces dijimos, ¿por qué no aportar a esas personas que están que tienen un balcón pequeño, que tienen un balcón grande, mediano o un patio, el tema de las huertas? El tema de trabajar el concepto de las huertas en los hogares, que le perdamos el miedo a que se nos muera un perejil porque sabemos que va a estar bien la albahaca, o sea, empezar a trabajar ese concepto. Entonces, como yo te decía, como veías ahí, tenés huertas de madera. Hoy recién hablaba con Emilio, que pasa cerca de la casa de mi papá, y le digo, mirá, porque en la casa de mi papá vos tenés las huertas en el balcón de tela. Le hicimos un sistema para que puedas tener ahí en lugares poco chicos, diríamos. Entonces la idea es que los tengas en cajones de madera, los tengas de manera vertical,
Esos cascones tienen igual filtraciones abajo para que el agua no quede acumulada, Sí, ¿no? por supuesto que sí. Tienen todo filtraciones, está todo pensado y probado sobre todo, porque en esto de ir probando, de ir reproduciendo, de ir activando las plantas a través de las semillas, por supuesto que fuimos probando, porque no podemos vender un producto que después nos va a salir mal. Y en eso tuvimos muchos errores, no es tan fácil la vida de las plantas y demás, entonces por ahí lo fuimos probando y a partir de eso en casa tenemos todas las plantas. Claro. ¿Entendés? Se habla mucho hoy y porque hay lugares, no sé si reducidos, pero por ahí hay algunas paredes abandonadas, se habla mucho del jardín vertical. Bueno, ese es un concepto que nosotros los empezamos a desmenuzar. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, probamos con macetas de tela, por ejemplo, que empezamos a trabajar a ver cómo hacerlas vertical. Yo hace unos años estuve en Bogotá. Y en el aeropuerto de Bogotá son estructuras gigantescas llenas de plantas. Todo es verde, todo es verde. Y de curiosa fui, me acerqué a mirarlas porque realmente me llamaba la atención que utilicen el espacio que puede ser una estructura vacía como una pared y que lo carguen de plantas, de vida. Y ahí empezamos a hablar con alguna costurera que nos hace las macetas de tela. Fuimos viendo que también los balcones necesitaban y hay gente que tiene un balconcito con una barandita nomás. Claro. Y bueno, ahí en esa baranda, ¿cómo hacemos para que el que nos está escuchando, la que nos está escuchando, también tenga una huertita pequeña que pueda sacar su menta para el trago, para el tereré, el perejil que condimenta, qué sé yo, el embaipó a la noche o al mediodía, qué sé yo, todas esas pequeñas cositas que podemos ir trabajando. Entonces tenemos huertas de madera, de tela, de plástico, bueno, hay variedades de formas y tamaños, diríamos. Estuviste muy inteligente porque nombraste tragos y más de uno que no estaba prestando atención levantó la cabecita y dijo, epa, claro, yo puedo tener mi mentita ahí. Yo te digo una cosa, tengo una amiga, esto lo cuento mucho, porque tengo una amiga que me lloraba todas las veces, dame, que quiero llevar, me llevaba siempre la menta, porque quería hacer trago, porque quería hacer trago. Le digo, bueno, yo te voy a regalar una menta, yo te voy a regalar un cajón de madera con menta. Bueno, listo. Pero mira que a mí no me mete todo el llanterío que yo ya conozco, entonces, porque no es la primera vez que te dicen que no les crecen las plantas. Entonces, le empecé a dar tips, le regalé el cajón, ahora tiene 2 cajones de madera, tiene lavanda, tiene albahaca, tiene dos tipos de menta y también... ¿Burrito debe tener? Burrito también es fácil. Obvio, y aparte, en las casas de nuestras abuelas había siempre. Siempre, es cierto. Sí, Rocío, bueno, te felicito porque no es fácil, digamos, en pandemia encima, empezar un vivero, porque un vivero necesita mucho de la presencia de la gente, o sea que hay que aconsejar mucho. Y decime dónde te busca la gente que ya está interesada, sobre todo en los tragos, que hay muchos televidentes, y hay muchos televidentes también que le gusta. Mira, nos encuentran en las redes sociales, estamos en el Vivero de Juana, en el Facebook y en el Instagram, y más adelante estamos con la idea de abrir un espacio tipo showroom, en el cual vamos a invitar a otras emprendedoras con las que venimos trabajando mucho, que son las chicas de Guaynas, con las que venimos laburando un montón y que tenemos muchos proyectos juntas. Te felicito y éxitos con el Vivero de Juana. Muchas gracias. Lo buscan, ya saben, y empiecen a adornar, a ponerle verde a sus casas. Fuerte el aplauso para Rocío.